Bueno, estimados estudiantes, por este medio les voy a hacer llegar la resolución de dos ejercicios similares a los que vienen en la actividad de aprendizaje número 4. Entonces, el primer ejercicio es: usa los siguientes triángulos en los que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Tenemos dos triángulos. Observamos los vértices, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E y vértice F. En este orden, como lo indica el ejercicio ABC, DEF nos está indicando que el vértice A es congruente con el vértice D, es decir, A con D. Ahora, el vértice B con el vértice E. Ponemos dos rayitas, dos rayitas. El vértice C es congruente con el vértice F. Le ponemos tres rayitas, tres, tres. Ahora, si nosotros consideramos estos tres vértices y considerando también la congruencia de los ángulos, deducimos que el segmento AB, lo vamos a poner una rayita con otro color, el segmento AB, lo vamos a escribir aquí, es congruente con el segmento DE. Ahora, el segmento BC, es congruente con el segmento EF. Así también, el segmento AC es congruente con el segmento DF. ¿Sí? Ok. También vamos a colocar los ángulos. Ángulo A es congruente con el ángulo D. Ángulo B es congruente con el ángulo E. Ángulo C es congruente con el ángulo F. Ahí ya tenemos las congruencias. Y si consideramos estas congruencias, vamos a deducir que el segmento AB es congruente con DE. Entonces aquí le ponemos una línea, aquí le ponemos una línea, para identificarlo que este segmento es congruente con este segmento. Ahora BC, le ponemos dos líneas. BC es congruente con EF, ponemos dos líneas. AC, tres líneas, es congruente con DF. 1, 2, 3. Ahora, una vez que identificamos qué lados de los triángulos son congruentes, vamos a colocar los valores. Si el segmento AB es congruente, es decir, es igual al segmento DE, entonces este tiene un valor de 6.0 centímetros. AB. ¿Sí? Entonces, de una vez colocamos aquí que el segmento AB mide 6.0 centímetros. Ahora, el segmento BC. BC es congruente con EF. Entonces, si el segmento BC mide 5.5,
el segmento EF también va a medir 5.5 centímetros. Entonces aquí colocamos 5.5 centímetros. Ahora, el segmento DF. Este segmento DF es congruente, es decir, es igual al segmento AC. Entonces, este segmento mide 9 centímetros. Aquí colocamos 9 centímetros. Ahora vamos con los ángulos. El ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A es igual al ángulo D o el ángulo D es igual al ángulo A. Si el ángulo A vale 36, tiene un valor de 36 grados, entonces el ángulo D tiene un valor de 36 grados. Aquí escribimos 36 grados. Ahora, el ángulo B. El ángulo B es igual al ángulo E. Entonces, si el ángulo E tiene un valor de 104 grados, entonces este ángulo B mide 104 grados. Y colocamos aquí 104 grados. Ahora, con respecto al ángulo C, el ángulo C es igual al ángulo F. Aquí tenemos que el ángulo F tiene un valor de 40 grados. Entonces, este tiene un valor de 40 grados. El ángulo C tiene un valor de 40 grados. Y así resolvemos este ejercicio, que es similar al ejercicio 1 que viene en su cuaderno o apuntes que se les fue otorgado. Gracias. Bueno, jóvenes, ahora vamos a resolver un ejercicio similar al ejercicio 2 que se encuentra en la actividad 4 de su cuaderno de trabajo. El ejercicio dice: en la siguiente figura encuentra el valor de x de tal manera que los triángulos sean congruentes. Este ángulo, llamémosle ángulo C, que es un ángulo recto, es congruente, es decir, es igual a este ángulo que le vamos a llamar C'. Ambos son ángulos rectos. Ahora, este vértice, si nosotros ponemos un punto y si este triángulo nosotros lo hacemos girar, es decir, si este fuera un punto como centro de gravedad, podemos hacer que este triángulo se rotara de tal manera que este ángulo coincide con el ángulo C' y este ángulo A coincide con el ángulo A', y este ángulo B coincide con el ángulo B'. Por lo tanto, el segmento AC, vamos a colocar una línea, es igual al segmento A'C', y el segmento AB, colocamos dos rayitas, es congruente, es decir, es igual al segmento A'B'. ¿Sí? Y este lado, le colocamos tres líneas, es congruente, es decir, es igual con este lado. Y como se tratan de dos triángulos rectángulos iguales, entonces estamos ubicando que este lado AC es igual al lado A'C'. Por lo tanto, vamos a establecer una ecuación de primer grado. X más 2 es igual a 3x menos 2. Por lo tanto, tenemos que, al despejar x, vamos a considerar, para no trabajar de tal manera que la variable x no quede con coeficientes negativos, entonces ubicamos dónde está la x de mayor coeficiente. Observamos que la x de mayor coeficiente se encuentra en el segundo miembro de la igualdad, por lo tanto ahí lo vamos a dejar. Entonces 3x menos
X, y las constantes las dejamos en el primer miembro de la igualdad. 2, y este menos 2 que pasa con positivo. 2 más 2. Entonces, 4 es igual a 3x menos x, 2x. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 4 entre 2 es igual a x, es decir, 2 es igual a x. De acuerdo a la propiedad recíproca de la igualdad, 2 es igual a x, entonces x es igual a 2. Ya obtuvimos el valor de x. Ahora vamos a sustituir en cada uno de las expresiones que representan a los lados del triángulo, a los lados correspondientes, para comprobar de que son triángulos congruentes. 3 por 2 menos 2 es igual a 6 menos 2, que es igual a 4. Ahora, 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? 4 es igual a 4. Ahora vamos a hallar el valor de este cateto. 7 por 2 menos 11 es igual a 14 menos 11, que es igual a 3. Si este lado mide 3 y es congruente a este lado, entonces este lado también mide 3. Ahora, como se trata de dos triángulos rectángulos, ¿cuánto tiene que medir la hipotenusa? ¿Sí? El ejercicio no lo está solicitando, pero sería conveniente hallarlo mediante el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? O dos triángulos rectángulos. Pero basta con hallar la hipotenusa de uno de los triángulos, y como son iguales, pues le colocamos el mismo valor al segundo triángulo. C es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, donde a y b representan a los catetos. Entonces, C es igual, y C representa la hipotenusa. C es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más b cuadrada, que es 3 al cuadrado. Y esto es igual a raíz cuadrada de 16 más 9, que es igual, C igual a raíz cuadrada de 25, y esto es igual a 5. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo o de los triángulos rectángulo es igual a 5. 5 y 5. ¿Por qué? Porque son triángulos iguales. Así es como deben resolver ese ejercicio 2, similar a este ejercicio o a este ejemplo que se encuentra en la actividad de aprendizaje número 4 de su cuaderno de trabajo. Muchas gracias.